Un saludo para todos nuestros compañeros numismáticos, me presento, mi nombre es Cristian Giraldo. El día de hoy nos encontramos en la presentación del álbum Lazaretos, presentado por el señor Ernesto Sánchez, el cual nos va a comentar un poco sobre qué trata y que todo. Quiero darle las gracias a Cristian Giraldo y a Jonathan Betancourt por esa iniciativa y ese aporte a la numismática de Colombia. Un lazareto propiamente no es lo que muchos coleccionistas y numismáticos creen que es una moneda. Un lazareto realmente es un lugar de reclusión para personas que estén con enfermedades contagiosas como la lepra, la tuberculosis o ese tipo de enfermedades, que después pues sí terminó siendo una moneda para uso de estas personas. La lepra en sí se conoce desde el año 600 antes de Jesucristo, más que todo en la parte de India. Y ya después empezaron los primeros brotes en Colombia y se conocieron en el puerto de Cartagena. Este lugar fue pues bastante afectado por esta enfermedad y se concentró por orden del gobierno en Tierra Bomba. Luego se buscó un lugar para recluir y hacer un lazareto para este tipo de personas y fue el Puerto del Oro en Cartagena. Y luego estos brotes continuaron sucediéndose y ya en la parte de Santander se concentró gran cantidad de personas infectadas con lepra y se les llevó a un municipio que se llama Contratación, que fue básicamente como el segundo lugar de reclusión. Luego sitios de Cundiboyacense, hubo también mucha afectación de personas y se concentraron en Tocaima. Luego en Tocaima la gente, por el susto de ser infectados, desplazaron a estas personas hacia otro lado. Ellos deambularon por la zona hasta que encontraron un lugar con tierra, con aguas termales, y esas aguas pues eran la bendición para ellos y por eso ahí fue Agua de Dios, ¿sí? Fue un centro de reclusión por muchos años. Digo reclusión en cuanto a enfermedad, ¿sí? Condiciones bastante lamentables y bastante difíciles para estas pobres personas que fueron afectadas. La primera emisión de Lazaretos se hizo en la presidencia de José Manuel Marroquín de 1900 a 1904 y concentró básicamente estos lazaretos, los primeros que aparecen en el coleccionador, siendo una emisión total de 20,000 pesos autorizada por el gobierno. 20,000 pesos, si vamos a ver, es lo que vale hoy una sola moneda. En este caso, por ejemplo, la primera de 2,5 centavos de 1901 fue una emisión de unas 20,000 monedas, ¿sí? La de 1901 de 5 centavos fueron más o menos 15,000 monedas. La de 10 centavos fue 10,000 monedas. La de 20 centavos fue un poco más grande, 30,000 monedas. Y la de 50 centavos fue de apenas 25,000 monedas. No está seguro que esas sean las cantidades exactas,
pero fue el decreto que se dio y por eso pues para mí es aventurado asegurar que fue una cantidad de tantas monedas, por eso no lo incluí en el coleccionador. El segundo periodo fue en la época de la presidencia de Rafael Reyes, de 1904 a 1909, en donde se acuñaron las monedas de Lazareto, pero se les quitó la cruz de Malta, que era la que las distinguía. Se dejó este otro diseño, el cual se retomó luego en la presidencia de Marco Fidel Suárez, ¿sí? Estos lazaretos aparecieron con las letras PM, papel moneda. Muchos coleccionistas, muchas personas dicen que no fueron lazaretos, pero efectivamente son lazaretos, son monedas que circularon en los sitios donde estaban recluidas estas personas. Como digo, el tercer periodo fue en la época de Marco Fidel Suárez, que fue donde se retomó la cruz de Malta, ¿sí? Y el último periodo fue en la época de Miguel Abadía Méndez, que prácticamente fue la última moneda de Lazaretos en 1928. Bueno, continuando, quiero hacer más o menos el contexto de lo que es el coleccionador, pero sin irme a definir algunas cosas. Quiero aclarar que este coleccionador es básicamente para que las personas interesadas en numismática aprendan un poco más que no es solamente coleccionar una moneda o un billete, sino aprender la historia, el porqué, de dónde y cómo han sido las diferentes partes históricas. Como por ejemplo aquí en la carátula del coleccionador tenemos el Puente de los Suspiros, en donde las familias llegaban con sus hermanos, primos, hijos, papás enfermos, llegaban a la base del puente, se despedían de su familiar y nunca en la vida lo volvían a ver, porque básicamente era un confinamiento de por vida y pues era una opción que el gobierno daba a las personas. Por ejemplo, los billetes que llegaban a tener o llegaban a circular en los sitios donde estaban recluidas las personas enfermas de lepra, esos billetes estaba a la orden de destruirlos. Entonces por eso muchos billetes se perdieron y también el gobierno hizo emisiones muy limitadas para que tanto las personas recluidas no tuvieran recursos para salirse de esos sitios, como para limitar realmente la circulación de dinero en estos sitios de reclusión, en este caso como Agua de Dios. Acá lo que quiero mostrar pues es parte de la historia que les he contado, pero la intención es que conozcan cómo esta imagen no es de Colombia, sino que esto ocurrió en muchos lugares del mundo y fue una peste bastante, la llamaron peste, bastante triste por las condiciones en que la persona vivía. Casi no había droga en esa época, los recursos para mantenerlos eran muy limitados y pues aquí también estoy un poco limitado. Quisiera haber contado todo lo que conté en este coleccionador, pero pues el espacio no me daba.
Acá, por ejemplo, he tenido en esta primera moneda algunas personas que han dicho que para qué la puse si es una moneda que no se va a conseguir. Esa moneda efectivamente es muy, pero muy escasa. Sí, de hecho se sabe por ahí de unas 3 monedas que estén en manos de coleccionistas, pero no le puedo quitar la historia a una realidad del país, una realidad pues numismática que vale la pena mantener. Posiblemente a alguien se le ocurra crear unas monedas o crear un sticker o algo para completar su coleccionador, ¿sí? Aquí finalmente en la contraportada hablo, por ejemplo, de una de las personalidades que todos conocen, pues por lo menos las personas que son amantes de la música colombiana, de pasillos y bambucos, que fue el señor Luis Acal, que escribió sus mejores partituras recluido en Agua de Dios, y allá hay un museo que pues vale la pena que visitemos. Creo que el contexto de todo lo que les he contado pues puede suscitar más que dudas, deseo de investigación, no solamente con los lazaretos, sino con los otros tipos de monedas. Este otro es el de 10 centavos de 1872 a 1980, en donde hay pues sin número de monedas muy difíciles de conseguir, pero esa es la labor que debe tener un coleccionista: fijarse metas, aprender. Si no las puede conseguir, pues bueno, buscaremos la forma de crear esas facilidades para que su coleccionador se llene. Y próximamente sacaré también otros coleccionadores también de monedas de Colombia, como las de 5, de 20, 50. Poco a poco la idea es que la estructura de colección de las personas sea cada vez más profunda y más clara, como por ejemplo saber qué monedas, qué tipo de monedas, qué aleaciones, esas ya se están haciendo, ya está el diseño y todo está prácticamente aprobado, falta pues unos pequeños detalles, pero yo aspiro que para la dispersión del 9 de marzo de la Sociedad Numismática de Colombia quede ya estructurado ese tercer coleccionador